Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Una nueva sesión de Alto y Claro, esta vez nuevamente, y es la última. Cerramos el ciclo con José Piñeiro Maceiras. José, ¿cómo estás? Pues bueno, estoy aquí bien. Muy Muy bien, bien. aquí. Hoy, bueno, vamos a recordar otra vez cuál es tu libro, de cuál venimos hablando. Es la última sesión hoy. Hemos hecho la número 12 que vamos a hacer. Es un libro que hemos venido recomendando que la gente compre, perdón, y lea, porque además de los datos que tú nos estás dando, hay muchísimos más. La represión de Franco, la persecución y la organización en la España nacional del 36 al 45. Pepe, yo quería que en este último capítulo nos hicieras un compendio, un resumen de las partes más importantes de esas ideas fuerzas, del núcleo de tu investigación que vuelcas en este libro y que nos dieras esa especie de flash, digamos, para que todos sepamos de qué hemos estado hablando y de por qué la importancia de lo que tú has encontrado. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Pues lo vamos a intentar. Yo creo que lo que deberíamos hacer es un comentario de las líneas fundamentales de lo que se plasma en el libro, de la investigación, y después una especie de corolario, una especie de epílogos relacionado con qué pasó después del año 45, ¿no? Muy ¿Qué pasó en bien. España desde el año 45, que es hasta prácticamente donde alcanzo yo, ¿no? Estupendo. La represión que ocurre en la España de los alzados es una represión sometida a todo tipo de fantasías y a todo tipo de credibilidades porque no ha sido estudiada en profundidad y sobre todo con ojos o con análisis imparciales que traten de ver las cosas como están ocurriendo, ¿no? Es una represión realizada dura, durísima en algunos puntos, pero ajustándose o tratándose de ajustar a la normativa de aquella época. Una normativa que era muy dura, una normativa que, como hemos señalado en innumerables ocasiones a lo largo de estos capítulos, se trataba de una normativa que incluso se regulaba y se consentía y se toleraba con supuestos de guerra-muerte para el caso de que la parte contraria o los enemigos llevasen a cabo una conducta indecorosa con relación a las personas simpatizantes o a las personas neutrales de la guerra civil o del conflicto que estaba ocurriendo, ¿no? Estas leyes eran el Reglamento de Campaña de 1882, el Código de Justicia Militar de 1892. Estas normativas se pusieron ya en aplicación en la Guerra de Cuba, en la Guerra de Filipinas, en las guerras de Marruecos. Yo entiendo que las guerras de Marruecos, aunque fuese solo única, pero lo que ocurrió en 1909 y de ahí en adelante, pues hay que tener en cuenta que a partir de ese momento se aplicó esa legislación de guerra. Además, teniendo en cuenta que Marruecos siempre se consideró como situación en estado de guerra y ahí regían las leyes militares para todo el protectorado, ¿no? Y después la legislación de orden público, que tiene sus raíces, pues habría que ir incluso hasta la Edad Media, pero como más importante es el supuesto de la Ley de Orden Público de 1870, su reforma durísima de 1963, que desarrolla la izquierda, con lo cual sustituye la Ley de Defensa de la República del año 1961, pero que establece principios en los cuales en estado de guerra se le daba a los militares o a los autoridades militares un poder absoluto para tratar de restablecer el orden y que el orden no se consideraba, no se conceptúa como la paz pública, sino también como la defensa de los principios políticos que existían en un determinado estado o un determinado gobierno. Por lo tanto, ir en contra o conspirar contra las instituciones o los gobernantes de aquella época se le podrían aplicar sanciones de tipo administrativo que incluso, teniendo en cuenta lo que establecía el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Compañía, podría ser la pena capital. Y esto se ve lógicamente en el bando militar general que se dictó después de los parciales el 28 de julio de 1936, que entró en vigor creo que el 30 de agosto, en el cual se establece dos sistemas de sancionarse a través de los juzgados militares por el procedimiento sumarísimo, que era un procedimiento regulado y tipificado en las leyes militares de la época, y también unas sanciones ejemplares que se sancionaban de forma administrativa conforme a la Ley de Orden Público y también algunas disposiciones extraídas del Código de Justicia Militar y la Ley de Campaña. Esto es así. Y en función de cómo va evolucionando la guerra, pues los militares, las autoridades militares van aplicando este sistema con mayor o menor medida y después incorporan otra normativa o toman, por ejemplo,
otra normativa, como eran los principios regulados en las convenciones de Ginebra, para el caso de los prisioneros políticos o prisioneros de guerra, cuando, lógicamente, cae el Frente Norte de Asturias, de Santander y de Vizcaya, pues, lógicamente, el régimen de Franco empieza a aplicar los convenios de Ginebra, pero no estaba obligado a ello, porque por aquella época las guerras civiles estaban excluidos de los convenios de Ginebra y por lo tanto podría llevarse a cabo conductas crueles y contrarias a la humanidad, lo que hoy se consideran como delitos de lesa patria, pues eso se permitía, se toleraba en las guerras civiles porque no se sometían a la normativa internacional de derecho humanitario, cosa que no sucede hasta el año 1949 con los nuevos convenios por los cuales se protegen los ciudadanos y los prisioneros de guerra, los prisioneros civiles. Y, lógicamente, esto en España entra en el año 52. En virtud de esto, pues las disposiciones son así y después, lógicamente, se aplica después de la guerra, que es lo que hablamos en el capítulo anterior, un régimen penitenciario que, con todas las falsedades e inexactitudes que se han dado, era bastante bueno o era bastante justo conforme a la normativa de aquella época, en las cuales se crean figuras jurídicas como la redención de penas por el trabajo, se amplían los supuestos de libertad provisional condicional, se abona a los prisioneros, lógicamente, cantidades para vivir, se beneficia también a los familiares de los presos, la redención de penas por el trabajo incluye incluso se pueden fundamentar en actividades artísticas, culturales o de acudir a oficios religiosos para esas actividades ser redimidas a los efectos de una pena impuesta a los tribunales de guerra. Y después, en el año 40, en enero del 40, se crea el sistema de revisión de todas las penas dictadas en los tribunales de guerra, por el cual todas las penas dictadas desde el 36 hasta el 40 son revisadas y la mayoría y gran parte de ellas las sentencias son rebajadas o excluidas. Creo que han sido entre 200.000 personas, 200.000 expedientes, los cuales fueron sometidos a revisión de penas. Esto es lo que se establece más o menos en la legislación de la guerra. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es, yo creo que un trato, vamos a decir, no voy a decir más que humano, pero un trato lo más justo y al mismo tiempo lo más humano posible del vencido hacia el vencedor, ¿no? Hombre, esto si lo dices, incluso nos podrían, si mantenemos esto, nos podrían sancionar, pero claro, tendrían que sancionar primeramente, procesar o sancionar al Honorario Estadístico Español, el Instituto Nacional de Estadística, permitir, pues lógicamente, esas estadísticas penitenciarias que están en los anuarios estadísticos desde 1943 en adelante y que cualquier persona puede consultar entrando a la base de datos del Instituto Nacional de Estadística. Están ahí. Claro. Bueno, en política penitenciaria entras ahí y vas descubriendo todas las cosas. Por lo tanto, hombre, si quieren sancionar al director del INE por haber permitido, por no haber retirado, lógicamente, de la publicación, que se vean pues los honorarios estadísticos del 43 en adelante, ya no es cosa que tiene que ver con nosotros. Pero eso está ahí y, por lo que yo veo, debe ser legal en cuanto, lógicamente, se permite. No, yo creo que para saberlo, para tener un criterio, habría que analizar situaciones parecidas, de las guerras parecidas de aquella época con la española. Hombre, yo creo que la diferencia es bastante grave. Si comparamos con la Segunda Guerra Mundial o con las guerras civiles de aquella época, como fue la Guerra Civil derivada de la Revolución Mexicana, la misma Revolución Mexicana que ya has comentado tú en tu periódico, la Guerra de los Cristeros, la Guerra Finlandesa, la Guerra Civil Rusa de 1918 a la 1922, la Guerra Civil Griega y la represión que hubo después en Francia e Italia después de la caída de Alemania, ¿no? Fue una represión dura, terrible, que prácticamente no se pasó por los tribunales de guerra ordinarios o establecidos. Se hizo a lo loco, incluso tuvo que intervenir, en Francia tuvo que intervenir el general de Gaulle poniendo orden. Se estaban pasando cosas. En Italia, ¿no? En Italia yo creo que hablan incluso en zonas de Italia, se habla de 50.000 o 70.000 personas afectadas, después de... Pero fíjate, Pepe, una cosa muy importante. Ese es un tema que se ha estudiado muy poco, se ha escrito muy poco y es un tema interesantísimo. Pero ten en cuenta que todos esos crímenes, porque son crímenes, cogían a uno, le decían que había colaborado y le pegaban 2 tiros en la calle. Todo eso se produce cuando están las tropas aliadas y cuando las tropas aliadas son las que son la autoridad.
pero no imponen autoridad, dejan hacer, ¿no? No, de hecho a Mussolini lo Claro. ejecutan. Además, un hombre que estuvo en las brigadas internacionales lo fusila, pero fusila también a su amante, que no tenía nada que ver Sí, en la sí, gobernación, y es muy parecido a la ejecución de Mussolini, que yo creo que vamos a ver, que los chicos de la nueva histórica que no se asusten, que yo siempre he sostenido, y tú lo sabes muy bien, las diferencias que ha habido entre el sí, 18 de julio y el fascismo, incluso con Azaban, que he escribí un libro, lo voy a publicar, aunque ya lo tengo escrito en sí, petit sí, comité, pues son diferencias que son muy grandes y muy muy pronunciadas, ¿no? grande. Pero en cualquier caso, por si vienen por ahí, hay que conseguir. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí quisiera decir que todas las represiones o guerras civiles se manipula, pero se manipula por razones políticas. Yo ayer mismo estuve leyendo, pues, lo que no sabe mucha gente, la represión que llevó a cabo Bolívar, ¿no? Fue terrible, Ah, fue terrible. Y le echó la culpa a los españoles de que éramos nosotros unos criminales bueno, creo que fue que sus tropas o él mismo eran antropófagos, o sea, fue algo terrible. Y esto no lo dice ningún escritor español, lo dice un escritor colombiano, fantástico, un hombre, yo creo que ha sido político, creo que se llama Valencia, o no sé cómo se llama, sí, o hemos publicado cosas sobre esa represión. es fantástico lo que dice, porque yo Claro, le he visto claro. vamos, no sé si la has visto tú, esa conferencia que dio en América, creo que fue en Colombia, de todos los decretos, o sea, estudió la normativa, que era lo que estudió los decretos de Bolívar, sobre Claro. todo en Venezuela, y realmente cómo ordenaba decapitar Sí, a todos sí, los españoles, sí, sí, persecución a todos los españoles, eso es un delito hoy de lesa humanidad, es decir, podríamos claro, procesar a claro. Bolívar también sacar, y si actuáramos como el gobierno, como actúa el gobierno actual, pues sacar a Bolívar donde está enterrado. Claro que ellos no pueden hacerlo porque ellos en el gobierno tienen a simpatizantes del régimen venezolano, ¿no? Pues no podían. Pero, lógicamente, por lo que dice porque he ido a los decretos de si Claro, y órdenes de Bolívar, pues esto es lo que ocurre, claro, ¿no? claro, Hombre, claro. hay que entender la represión, hubo una represión dura, hubo víctimas, esa represión fue dura, las personas lo pasaron mal en algunas familias, las cosas son como son, hubo injusticias, pero eso hay que decirlo, ocurre en todas las represiones de las guerras y sobre todo en las guerras civiles que son más dolorosas. Es Hay que que, partir de este principio. claro, Entonces, lo que yo quisiera decir es que después de los años 50, pues el régimen trata en cierta manera de paliar esa catástrofe como fue la guerra civil y como fue la claro, represión. claro. Y yo creo que hago constar en el libro pues una frase, por ejemplo, para que des en cuenta, que en el año 57, en julio 57, el primo de Franco, que era el general Franco Sí, Salgado Araujo, Salvador Ojo. en sus conversaciones privadas con Franco, le hace lo siguiente. Sobre varios países. En España no hay ambiente para ese monumento, pues aunque dure el miedo a otra guerra civil, gran parte de la población tiende a perdonar y olvidar. Fíjate lo que dice el general Franco Salgado Arujo, no es Franco Bamón, que no se confunda, Sí, ¿no? sí, 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 Eso lo hace en el 57. En el sí, 50 en el 57, cuando comenta esto muy verano, entran en vigor las leyes de procedimiento administrativo de 1957 y de 1958, donde se establece la igualdad de todos los españoles ante la ley y el acceso a la función pública por méritos de capacidad. No existe ningún tipo de persecución ya en esos años, ¿no? Y curiosamente claro, esta ley de los años 50, que es una ley en la cual regula la relación de la autoridad, que es un régimen autoritario, con el ciudadano, persiste hasta el año 1991, 1993, que entra en vigor la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, Ley 30 de noviembre. O sea, el gobierno socialista de 1982 estuvo 11 años con una ley del régimen de Franco de los años 50, por lo cual se regulaban las relaciones entre la autoridad y el claro. ciudadano. Exactamente. O sea, hombre, pues oye, esto realmente Pepe, son cosas, bueno, esto es lo que ocurre. Y después, lógicamente, vamos, la propia liberación del régimen, como que comentamos en el claro, capítulo 1 y los últimos del libro, con la ley de prensa, la ley orgánica del año 67, que yo me acuerdo perfectamente de esa ley, y la ley de libertad religiosa del año 67, que es vamos a ver, cuando yo, que nací en el 62, tenía 5 años, que vine para aquí, de Galicia, y vine para aquí con mis padres, aquí para Castilla y León, para León, para la provincia de León, el ambiente que yo recuerdo es un ambiente feliz.
Sí, sí, de la sí. Fundación. O sea, que no me pueden decir Claro, a mí, un hombre claro. que nació en el año 75, en el 70, por muy afiliado que esté a las Juventudes Socialistas y por un sueldo que le pague el Estado o que le paguen las Juventudes Socialistas o el Partido Socialista, no me puede decir lo que yo viví eso, y Claro. soy hijo de una persona que Bueno, fue de izquierdas, que fue de izquierda revolucionaria como era la CNT, que había que fíjate. estar en aquellos momentos cuando el 18 de julio llegaron los falangistas allí y estaba mi padre, había que ver esos momentos, eso sí es memoria democrática y no lo Sí, que vemos señor. ahora. Ahora Sí, se sí. trata de una manipulación de toda la historia con fines políticos y propagandísticos, Claro. ni más ni menos, que esté igual. Y habría que hacer constar, pues lógicamente, algunas leyes que pongo ahí, por ejemplo, pues, el estatuto, vamos a ver, en el año 74, en diciembre de 74, se publica el Estatuto Jurídico del Derecho a Asociaciones Políticas, donde nace el sistema democrático español. Nace en 1974. Claro, claro, Después claro. la Ley de Reforma Política del año 76, que modifica Suárez para ampliar y para permitir que los grupos regionalistas pudieran competir en el, en el, en el tablero que había establecido este estatuto Sí, sí. de las asociaciones políticas de Las asociaciones 1974, políticas. porque en este estatuto de 1974 se decía que, lógicamente, para un partido político asociación política se llamaba, pudiese participar en las elecciones, tendría que presentarse por varias provincias y tener, no sé si eran 15.000 o 11.000 afiliados o adheridos por cada provincia. ¿Qué ocurría? Que un partido regionalista como el PNV no tendría Claro, claro. Bueno, claro, pero en Ibarra, pero claro, claro, como no convenciese al norte de Burgos o la parte de que ellos han siempre considerado, claro, que es la parte esta de Cantabria que limita con ellos, pues no podían. Y lo mismo pasa también, claro, pasaba claro, con los partidos regionalistas de, claro, de Cataluña. Es decir, claro, eso se modificó, pero ese estatuto de las asociaciones políticas ya está en el año 74, claro, en claro, diciembre del 74. claro. Y Es después, que, lógicamente, también habría que referirse, porque habría que citarlo, ya que me lo permites, al decreto de 1969, que nadie habla. El claro, decreto donde se dice, lo te voy a leer, del 30 de marzo de 1969 con ocasión del 30 aniversario de terminación de la guerra. Artículo 1. Se declaran prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1969. Esta prescripción por Ministerio de la Ley no requiere ser judicialmente declarada y en consecuencia surtirá efecto respecto de toda clase de delitos, cualesquiera que sean sus actores, su gravedad y sus consecuencias. Artículo 2. Extinguida la prescripción, la acción para promover su investigación y castigo, la acción no se incoará a partir de la publicación de este decreto ley ningún proceso por delitos anteriores a la fecha señalada. Esto claro, es el 30 de marzo de déjame, 1969, publicación claro, oficial del Estado. claro, claro. O sea que estos son, Es bueno, que Pepe, lo que estás diciendo es maravilloso, porque de acuerdo con lo que tú dices entonces, yo entiendo que cuando Carrillo vino con la peluca, no tenía que haberse puesto la peluca, porque no se le no, era nada. por miedo. No, no, Carrillo no. Lo que pasa, bueno, le podrían a lo mejor. Es que Carrillo tenía un problema, Santiago Carrillo tenía un problema. Es que había estado relacionado con el maquis. Ah, bueno, claro, claro. Ya, 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 ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahí lo del maquis fue diferente. El maquis sí termina las responsabilidades del maquis, terminan con terminan con la ley de amnistía de Claro, 1977. Ese sí, pone ya, pero ya, ya. bueno, tenía que tener en cuenta que en el año, pues si un delito del año 41, en el año 77 ya había prescrito, ya había Claro, pasado más de 30 años claro. también. Bueno, hay Es una que cosa. lo del Maquis en el 43, 44, pues ya prácticamente había prescrito. Los delitos de Carrillo habían prescrito a todos. No sé, Lo que pasa es Pepe. que, claro, ¿qué pasó? Que el Maquis siguió operando hasta el año 51, Sí, 52. Y claro, sí. había un renglón ahí, exactamente, ¿no? Pero bueno, de hecho, unos Maquis, como hubo aquí por el noroeste, no volvieron hasta el año 78. Hasta el año Ya, ya. 78 tenían crímenes de sangre y abominables, algunos que Sí, cometieron aquí en las montañas galaico-leonesas, no volvieron hasta el 78, porque claro, es a partir de lógicamente, ¿no? No, yo claro, creo que a claro. Carrillo no le iba a pasar nada, porque era solo por el maquis y no estaba muy claro, pero los que se sabía que habían cometido delitos, los famosos maquis de aquí, galaico-leoneses, estos sí tuvieron que esperar porque, bueno, ahí sí Sí, podría haber alguna claro, que la gente lo tenía olvidado, naturalmente. También claro. quisiera hacer constar, que tenía que decir, que
que después, después incluso con el gobierno de Adolfo Suárez, se hicieron muy buenas cosas también para terminar con la guerra civil. El decreto del 5 de marzo del 76 relativo a la concesión de derechos pasivos a los mutilados no integrados en el cuerpo de caballeros. Sí, El Real Decreto 6 de marzo del 78, por el que se reconocían haberes a quienes formaran parte del ejército y la fuerza pública a fecha 17 de julio de 1966. claro. Muchos militares republicanos se les dio todo, se les Sí, sí, devolvió todos los haberes, ¿eh? Y eso hay que reconocerlo a Adolfo Suárez, sí. Y después también el Real Decreto Ley del 21 de diciembre de 78, pensiones y mutilación a militares republicanos, y después la Ley de Pensiones, que es de 1979, se atribuyó pensiones a cualquier Claro. persona que hubiera fallecido en la guerra, cualquiera que fuera su ideología. Yo creo que a partir de ese momento está extinguida cualquier cosa de la guerra. Lo que ha venido ahora es una locura. Una locura. Es decir, y desde el año 69 están extinguidos los delitos, están prescritos todos los delitos de la guerra. En el año 77, con la ley de amnistía, los pocos quedaban del maquis. Y después, los derechos pasivos se le reconocen a todas estas personas por la ley de pensiones del año 79 y Claro. también en el año 78 y 76 por las disposiciones del gobierno de Adolfo Suárez de beneficiar a los funcionarios militares y públicos que habían perdido el puesto por razones políticas. Cuando estalló el movimiento, hombre, estaba todo correcto ya. Claro, yo creo que Pero, eso es muy importante. Tú has dicho una cosa muy importante como testimonio de Salgado Araujo, y es que él dice que no había allí una intención, no había gente, la gente quería perdonar o por lo menos olvidar, unos perdonar y olvidar, otros olvidar. Yo creo que eso fue lo que se hizo desde el primer instante. Hay muchos casos de gente que tenía familiares asesinados y sabía quién había sido y no los denunció, ¿verdad, Pepe? y no os comentó, yo tengo el caso que además tú lo conoces, de Alberto de la Guía, que estudió con su hermano, estudió conmigo, él también estudiaron Derecho conmigo, a esos chicos, el Frente Popular, o bueno, las milicias socialistas de Campo de Quintana le asesinaron a su tío y a su abuelo, tío abuelo y abuelo, ¿no? Que eran falangistas pero religiosos, no eran Claro. fascistas ni mucho menos, murieron gritando viva Cristo Rey. Pues estas personas nunca estudiaron conmigo a principios de los años 80 en Madrid el Derecho. Nunca me comentaron que sus tíos habían sido asesinados hasta el Claro, año 2010, que nos claro, reunimos y ya estaba la ley de Zapatero de 2007 y me lo sí, comentaron. Y fue lo que le obligó a este hombre, a Luis Alberto, a escribir ese libro sobre que tú has comentado sobre la represión en la Mancha, que es el único que hay, que se habla de la represión tan dura que hubo en Castilla-La sí, Mancha por parte de los republicanos, que se llevó a efecto. La única obra que habla de esa represión, como fue, y además desde un criterio bastante ecuánime, no ecuánime, no pasional, sí, solo hay esa obra, solo claro, esa claro, obra. Y claro, esa persona no se movió ni no tenía ninguna intención de comentar esta historia claro, hasta que salió la ley de Zapatero, de Rodríguez Zapatero 2007, la nueva historia. Yo creo que esto hay que tenerlo presente. claro. Esto, Pepe, se nos va acabando el tiempo, te vamos a echar de menos, la verdad. Hemos estado en 12 sesiones contigo, Hombre, magníficas. podemos volver a recordar algunos temas pues habrá Sí, hombre, sí, temas o cuestiones que los lectores pregunten, porque sí, hombre, es muy un libro que bien. tiene más de 70 cuadros y escalas, y lógicamente y además muchas disposiciones, a lo mejor hay que agregarles algunos puntos. Por ejemplo, solo lo último, quería decirte que Sí, que es en la página 168, he visto un error tipográfico del libro cuando se habla de ejecuciones efectuadas en la década de los 40, sentencia judicial en 1941 pone 12.000 y ahí hay un 1 de más, son 2.985. En el 1942 también sobra el número primero y es 1951, en vez de 2.000, 21.951 y en 1943 son 1.071 en vez de 31.071, que es lo que establece. ya. Esto quisiera yo manifestarlo. Eso no hay un problema. Sabes que existe una vez una persona que escribió un libro y lo revisó, lo revisó, lo revisó y al final ponía, puedo asegurar que este libro carece de erratas. Sí, es verdad, es verdad. Es una cosa que leí en su día y que comenté. O sea, todo el libro estaba muy bien, menos precisamente las erratas. Esto, José, yo quisiera que nos lanzaras ya un mensaje, si quieres, tuyo personal, como historiador, como español, como investigador histórico, para que todos los que nos siguen pues se queden contigo con algo que tú les quieras transmitir ya de una manera un poco más personal.
Hombre, yo que el libro, esta investigación, se la he dedicado, como consta al principio del libro, a todas las víctimas y perseguidos de la guerra civil de cualquiera de los dos bandos. Y, y además quiero que el libro simplemente trata de establecer una verdad que se está hurtando a las generaciones españolas por razones políticas que nada tienen que ver con las razones que existieron en 1936 y en 1945. Yo conocí una época desde el 62, hasta el 77, 78, 79, fue una buena época, y a mí, desde luego, el libro está escrito y en el registro de propiedad intelectual antes de la publicación de esta ley de memoria democrática, pues 10, 20 años antes, y prácticamente no le cambié un ápice, sino simplemente alguna precisión de tipo estadístico. Quiere decir que es un libro que es necesario que se sepa lo que se dice ahí, para que la gente sea imparcial, justa y respete a las personas combatientes y que sufrieron persecución en ambas retaguardias en una guerra que ocurrió hace casi 90 años. Sí, señor. Pues Pepe, lo que sí queremos decir a nuestros seguidores es que está prácticamente ya caliente, pues se está cocinando ya en la imprenta un segundo volumen tuyo. ¿De qué va a tratar, Pepe? Bueno, ya lo estudiaremos en programa. Es un libro que tiene que ver algo con este estudio. Este estudio tenía una segunda parte que era la preguerra, y sobre todo versa sobre los movimientos revolucionarios, las preparaciones de un movimiento revolucionario de gran escala que estaba hablando la izquierda revolucionaria, sobre todo pues el Partido Socialista, liderado por Largo Caballero. Ya. Muy bien. Pues en cuanto salga, por favor, nos lo dices, haremos una reseña. Yo me lo empaparé porque me encanta, y te emplazamos a que nos dediques también una serie de sesiones y nos expliques un poco algo tan importante como eso, porque entonces entiendo que el lanzamiento surge también porque se estaba preparando una segunda revolución. La primera fue octubre del 34, pero venía otra más, Pepe, ¿sí o no? Sí, venía otra bien preparada además, y teniendo en cuenta, salvando los defectos o los errores que se habían cometido en 1964. Muy bien preparada. Lo que pasa es que estaba en una fase bastante incipiente, no estaba todavía a punto. Los militares aprovecharon, los que se sublevaron, el momento preciso, un impasse que tuvieron ahí como consecuencia de no ponerse de acuerdo en mayo de 1936 las distintas ramas socialistas, y aprovecharon ese impasse para impulsar el alzamiento. Curiosamente, la participación de la Falange, te lo puedo decir ahora, en el alzamiento está relacionado con esas cartas que te enseñé yo, que eran de 29 de mayo de 1966, y efectivamente hoy estaba leyendo el libro este de Gil Robles, No fue posible la paz, y dice que Falange entra en la coordinación del alzamiento el 29 de agosto. El 29 de mayo, es decir, cuando Meleiro da información de que se pueden pasar las armas, es cuando la Falange entra en contacto con Mola. Como se puede ver, no era con Mussolini ni era ni con Ciano, como nos quieren decir los estos que siempre han dicho que el alzamiento fue un movimiento fascista y estas cosas, pues no fueron. No fue. Claro. Podrían decir que fuera lusitano, eso sí se lo... Ibérico, bueno, eso sí se le podría decir. Pues nada, Pepe, de verdad, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, José Piñeiro. Igualmente a todos los seguidores del Español Digital. Sí, señor. Y ahora, pues es una vez más tu libro, La represión de Franco, persecución y normativa de la España nacional. De verdad, muchas gracias. Cómprenlo, es un libro de cabecera y debería ser un libro de texto en universidades y también en escuelas. Pepe, muchísimas gracias por este esfuerzo. Un fuerte abrazo y hasta que publiques el segundo y volvamos aquí. A ver si nos dejan, Sí, hombre, sí. Un fuerte abrazo, Pepe. Adiós, gracias.